Hola chicos, buenos días. En estas clases, en nuestras últimas clases, vamos a estudiar todo lo referente a lo que es un acto administrativo. Pero para poder empezar con este tema, tenemos que saber diferenciar entre lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. ¿Qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es todo aquel acontecimientos naturales o del hombre que provocan consecuencias jurídicas sin el ánimo de provocarlos. ¿Qué es esto, muchachos? Eh, Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo, ustedes tienen el derecho a la salud por el simple hecho de ser seres humanos. Ese es un hecho jurídico. Ahora vamos a ver lo que es un acto jurídico. El acto jurídico es aquellos que se tiene el propósito de crear situaciones jurídicas. Por ejemplo, hablando de materia administrativa, un acto jurídico es todo aquello que realiza una autoridad administrativa con el fin de modificar, extinguir o crear situaciones jurídicas. No sé si entienden muy bien la diferencia. Un hecho jurídico es aquel acontecimiento natural o del hombre que se da por sin el ánimo de crear una figura jurídica. Y el acto jurídico es aquel que, que se tiene todo el ánimo de crear una situación jurídica. Hablando administrativamente, al principio les ponía yo el ejemplo de un hecho jurídico que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos derecho a la salud. Ese es un hecho jurídico. Y un acto jurídico es, por ejemplo, un requerimiento de pago, emplazamiento y embargo. Ahí está creándose de manera petitoria de esa persona que se haga un acto jurídico, ¿sí? Hablando administrativamente podemos decir lo siguiente. Un hecho jurídico, hablando administrativamente, sería el que si yo compro un inmueble, tengo el derecho de usarlo, ¿sí? Pero el acto jurídico va a ser que yo tenga la obligación de pagar un predial por ese inmueble. No sé si se entienda muy bien la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Les vuelvo a repetir. El hecho jurídico es todo aquello que se da por el simple hecho sin el afán de hacer cosas jurídicas. Simplemente se dan, pero hablando jurídicamente. Y un acto jurídico es cuando se tiene toda la intención de crear cosas jurídicas. Vamos les voy a decir un concepto. Existen muchos conceptos sobre qué es el acto administrativo. Pero el que más me gustó a mí dice así. Es la declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva emanada de la administración pública en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad es la satisfacción del interés general. Hablando de este concepto nos habla que es una declaración unilateral. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que todo ente administrativo puede actuar de manera unilateral, externando su voluntad, y dice que es ejecutiva. ¿A qué se refiere con ejecutiva? Se refiere a que todo ese acto administrativo hecho por un ente público
va a tener un mandato que se va a ejecutar, se va a hacer lo que está a lo que se refiere ese acto jurídico. Nos dice que en el ejercicio de sus funciones y que tiene conferidas en las leyes propiamente establecidas. Es decir, hablemos a nivel municipal de, de tránsito, ¿sí? Tiene su reglamento de tránsito. Y los tránsitos, los oficiales de tránsito tienen la obligación de hacer cumplir mediante un acto administrativo el hacer cumplir ese reglamento, ¿sí? Muy distinto a, por ejemplo, la oficina de fiscalización. Ellos tienen su reglamento de fiscalización sobre materia de alcoholes, sobre materia de establecimientos, y es decir, aunque son docentes administrativos, en el ejemplo que les puse de la Secretaría de Tránsito, él no puede hacer actos administrativos conforme a las funciones de lo que es fiscalización, ¿sí? Y que tienen las funciones de estar verificando y supervisando los establecimientos donde se vende alcohol o restaurantes y todo ese tipo de cuestiones, y hará una acción ejecutiva de ese acto administrativo, que es, por ejemplo, alguna multa si se está vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad. Nos dice que estos tienen por objeto crear, transferir, modificar o extinguir una situación, ¿sí? Es decir, hablando, por ejemplo, otra vez retomando el tema de fiscalización, él puede crear permisos para poder seguir operando, por ejemplo, si hubiera un tipo de clausura que nos lleva a la cuestión de modificar ese permiso, ¿sí? O extinguirlo según sea el caso. Pero eso son actos administrativos que, como les comentaba al principio, entre la diferencia entre un acto y un hecho jurídico es que un acto se tiene todo el afán de crear una figura jurídica, y el hecho jurídico sí tiene que ver cosas legales, pero se dan por el simple hecho de serlo, no porque uno tenga el afán o la necesidad de solicitarlos, ¿sí? Por eso es que es bien importante que en este tema sepamos distinguir y diferenciar lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. Y creo que quedó un poco claro. Espero sus comentarios aquí abajo de la clase, y con todo gusto se los estaré disipando sus dudas. Quiero mandarles un cordial saludo y espero que haya quedado entendido lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico, para poder proseguir con los demás temas que son de nuestro interés en nuestra clase. Quiero agradecerles nuevamente, chavos. Para cualquier duda, ya saben, escríbanme, estoy para aclarárselas, y les deseo un buen día. Hasta luego.